Saludos estudiantes de quinto de secundaria. Hoy en el curso de física continuaremos con el tema análisis vectorial, pero ya sería la parte 2 donde solamente desarrollaremos ejercicios pero relacionados a descomposición rectangular. En este caso vamos a resolver el primer ejercicio. Calcula el vector resultante de las siguientes vectores. Si observamos, es una figura y esta figura es un cuadrado. Ahora, observamos que solamente hay dos vectores, E y F. Lo que vamos a hacer es utilizar la descomposición vectorial, pero vamos a tener que trasladar a un vector. Veamos la gráfica, ya donde está desarrollado. El vector F lo estamos trasladando en esta posición para poder hacer la descomposición en su eje X y en su eje Y. Ahora, también observan que el vector E está descompuesto en su eje X y en su eje Y. Ahora, como es un cuadrado, uno de sus lados va a tener un punto medio. Nosotros sabemos que todo segmento tiene un punto medio. Entonces, hasta ese punto medio, nosotros lo vamos a representar con L medios para que su lado sea L. Bueno, acá vemos la descomposición. Entonces, primero trasladamos el vector F. Luego, descomponemos los vectores E y F. Ahora, como ya están descompuestos, vamos a buscar la resultante en el eje X y en el eje Y. En el eje X, si observamos, L medios, uno va hacia la derecha y otro va hacia la izquierda, y eso me va a dar como resultado 0. En el eje Y, los dos van hacia arriba, eso quiere decir que los dos son positivos. Entonces, L medios más L medios es igual a L. Entonces, la resultante sería L. ¿Por qué yo ya no realizo la fórmula? Porque yo tendría que decir raíz cuadrada de L al cuadrado, que me va a dar como resultado L. Ya no es necesario, solamente coloco, en este caso, la resultante de uno de ellos, ya que el otro es 0. Ejercicio número 2. Calcula la magnitud de la resultante de los vectores F1 y F2. Aquí lo tenemos. Si observamos, el F1 tiene como módulo A y el F2 no tiene módulo A. El módulo de F2 sería 2A, ya que un lado de un cuadrado vale A. Entonces, F2 ocupa 2 cuadrados. Entonces, se dice que su módulo es 2A. Tengan en cuenta eso. Ahora, lo que vamos a hacer es ordenarlo de la siguiente manera. El F1 lo estamos colocando a nuestro lado derecho. En ningún momento le hemos cambiado de dirección, igual que el F2 solamente lo hemos trasladado. Ahora, ya trasladados los vectores, vamos a hallar su resultante. Acuérdense, F2 es igual al módulo 2A y F1 es igual al módulo A. Entonces, ¿qué hacemos? Aplicamos nuestra propiedad. R es igual a la raíz cuadrada de 2A elevado al cuadrado más A al cuadrado. Entonces mi resultante es igual a raíz cuadrada de 5A al cuadrado. Acuérdense, A al cuadrado sí tiene raíz cuadrada, me queda A, pero raíz de 5 no lo tiene. Entonces, en este problema que es más sencillo,
La resultante es igual a A raíz de 5. En el ejercicio número 3 me pide calcular el módulo de la resultante en el espacio. Si observamos, tenemos dos vectores. Tenemos triángulos rectángulos que han sido proyectados, pero vamos a utilizar ese dato para poder hacer la descomposición de cada vector. De esta manera. Por ejemplo, para el vector A, 3 vendría a ser su componente del eje Y. ¿Sí? Yo le he puesto para este lado, estaría para acá, ¿no? Pero por manera didáctica y para que ustedes también lo puedan observar, está en esta posición. Igual, en este caso, para el vector B en el eje Y. Ahora, ¿qué pasa con estos dos? Con estos dos me menciona que son iguales. Ahora, ¿por qué los he puesto en direcciones diferentes? Porque tiene que cumplirse la suma de vectores. Si se dan cuenta, este vector continúa después el de 3 y el vector que va en contra, que viene a ser la resultante, viene a ser A. Igual para B. B viene a ser la resultante de A y de 7. De esa manera estoy cumpliendo la suma de vectores. Listo. Hacemos como en el ejercicio 1. Después de haber descompuesto los vectores A y B, hallamos la resultante en el eje X y en el eje Y. En el eje X, A menos A me da 0. En el eje Y, los dos van hacia arriba, son positivos. 3 más 7 me da 10. Ahora observamos que 1 es 0. Entonces, al utilizar nuestra propiedad, la resultante me va a dar 10. No es necesario ya operar de frente, podemos poner la respuesta ya que uno de los resultantes es 0. Es similar al primero. Ejercicio número 4. Determina el módulo y la dirección del vector resultante en el siguiente sistema de vectores. Acuérdense, me pide el módulo y a la vez la dirección, o sea, el ángulo. Aquí tenemos la imagen. ¿Qué vamos a hacer? Descomposición vectorial. Vamos a descomponer. Ahora, en la teoría hay fórmulas para hallar el componente del eje X y el componente del eje Y. Pero si yo domino mis triángulos notables de 45, de 37 y 53, de 60 y 30, ya no necesito estar aplicando esas propiedades para poder también acortar el tiempo en estos ejercicios. Aquí tenemos la descomposición de cada vector. Por ejemplo, el vector de módulo 10 raíz cuadrada de 2, que tiene su ángulo 45. Es un triángulo rectángulo de 45. Entonces, el que está opuesto a 45 es 10. Por ende, el cateto adyacente también es 10. Acuérdense, el triángulo rectángulo de 45 me dice que los catetos son iguales. Ahora, en este caso, nosotros sabemos que en un plano cartesiano el ángulo es 90 grados. Ya tenía 37. ¿El otro ángulo cuánto es? 53. Ahora, la hipotenusa en un triángulo rectángulo de 53 es 5, pero acá me dice que es 10. ¿Qué he hecho? Al 5 lo he multiplicado por el 2. Eso quiere decir que a sus catetos también lo voy a multiplicar por 2. Si a 53 se le oponía 4 por 2, 8. Su adyacente es 3, pero por 2, 6. Entonces ya tenemos descompuesto sus vectores. Eso es lo primero que hay que hacer. Ah, me olvidaba. Este vector
hay que contarlo, ya que a veces uno se esmera mucho en la descomposición de los vectores que observamos, pero nos olvidamos que hay uno que está en el mismo eje Y. Entonces, en el eje X, que observamos el 10 que va hacia la derecha menos el 6 que va hacia la izquierda. Eso me da 4. Esta es la resultante. En el eje Y tenemos 8 que va hacia arriba, 10 que va hacia arriba, que son positivos, y el menos 14 que va hacia abajo. Entonces, 8 más 10 menos 14 me da 4. Entonces, ya tengo la resultante de X y tengo la resultante de Y. Entonces, en la gráfica quedaría de esta manera. Ahora, si estamos observando, esta es una propiedad. ¿Qué me dice? Que cuando los módulos de los vectores, en este caso, de un ángulo de 90, la respuesta sería el módulo del vector por la raíz. Y el ángulo sería 45. En este caso hay que cambiar acá, ¿no? Porque sería 4 raíz de 2. Okay. Este sería 4 raíz de 2. ¿Listo? Y el ángulo sería 45, ya que la resultante lo que hace es al ángulo dividirlo en dos partes iguales. Ejercicio número 5, calcula el módulo de la resultante. Tenemos la gráfica, vamos a la descomposición, observamos esta descomposición. ¿Por qué he puesto 3 raíz de 2? Porque, si se dan cuenta, este es un ángulo de 90 grados. Ahora, este ángulo de 90 grados, al ser cortado por este vector, provoca que este ángulo que se forme va a ser 90 grados. Es una propiedad de la geometría. Entonces, si esto es 6, y esto es la mitad, y esta es la mitad, y este también sería igual a estos dos segmentos, entonces podríamos decir que este es un triángulo de 45. Entonces, si esto vale 6, sus catetos valen 3 raíz de 2. Entonces, esto vale 3 raíz de 2, 3 raíz de 2, 3 raíz de 2, 3 raíz de 2 por la descomposición que hemos hecho. Acuérdense que acá hay 3 vectores juntos, pero 2 en una diferente dirección, ya que tiene que cumplirse la suma de vectores. Entonces, hicimos la descomposición de los vectores del módulo 6. Ahora analizamos en el eje X. En el eje X, uno va hacia la izquierda, uno va hacia la derecha, y este es igual a 0. Y en el eje Y, dos van hacia abajo y uno va hacia arriba. Pero acuérdense, acá no podemos poner negativo, por eso ponemos que es 3 raíz de 2, pero con una flechita que me indica que va hacia abajo, que es los negativos, ya que este de aquí se va con este de aquí. ¿Listo? Y miran, el negativo se transforma en el símbolo de acá. Ahora, ya sabemos que si uno dice 0, el otro me dice un valor, entonces ese sería mi resultante. 6. Si el lado de cada cuadrado pequeño mide 1 centímetro, calcula el módulo de A más B más C más D. Tenemos la gráfica. Lo que vamos a hacer es descomponer este vector y
analizamos en el eje Y cuál es su resultante y en el eje X cuál es su resultante. Entonces, ya descompuesto el vector C, podemos utilizar esa definición que ya está en casi todos los ejercicios que estamos desarrollando. En el eje X sería uno menos 1 más 2. ¿Por qué? Porque el ejercicio me dice que cada lado del cuadrado mide 1 centímetro. Entonces, 1 que va a la derecha, positivo, 1 que va hacia la izquierda, negativo, y 2 que va hacia la derecha, positivo. 1 menos 1 más 2 me da como respuesta 2 hacia la derecha. En el eje Y son dos vectores que van hacia arriba y los dos miden 2 centímetros. 2 más 2, 4 hacia arriba. Entonces la gráfica me quedaría de la siguiente manera. Entonces, por propiedad, la resultante es igual a la raíz cuadrada de 2 al cuadrado más 4 al cuadrado y me da como resultante igual a la raíz de 20, pero raíz de 20 sabemos que es 2 raíz de 5. Último ejercicio, calcula el módulo de la resultante de los vectores A, B y C, pero en este caso son vectores unitarios. Los vectores unitarios, acuérdense que es una manera de expresar un vector. El I significa que es el eje X y el J significa que es el eje Y. Ahora este símbolo más significa si el eje Y es positivo o es negativo. ¿Listo? Pero estos problemas se desarrollan de la siguiente manera. ¿Qué vamos a hacer con esos tres vectores que tienen como unas pequeñas sumas y restas? Vamos a utilizar nuestro sistema de ecuaciones. Aplicando una suma, sabemos que el vector A más el vector B más el vector C es igual a 4i menos 2j. ¿Cómo vamos a leer esto? 4 y, como es positivo, va hacia la derecha y 2j, que está en el eje Y, va hacia abajo de la siguiente manera. Observemos. 4 y positivo hacia la derecha, menos 2j en el eje Y, pero va hacia abajo. Y aquí aplicamos nuestra fórmula nada más. R es igual a la raíz cuadrada de 2 al cuadrado más 4 al cuadrado. R es igual a la raíz cuadrada de 4 más 16. R es igual a la raíz cuadrada de 20. Y esto ya sabemos que es 2 raíz de 5. Bueno, chicos, cualquier duda ya saben, un mensajito a mi correo corporativo. Allí le puedo apoyar sobre sus dudas. Gracias, chicos. Que tengan un buen día.